Facebook, y la verdad es que me encantó y pienso que es algo muy importante en este momento que estamos todavía viviendo, incluso pues ahorita el segundo pico tan intenso de esta pandemia. Y bueno, tengo el gusto de presentar a Augusto. Él es Augusto Muench, es ingeniero en sistemas eh, que, bueno, él dirige lo que es Centroamérica, México y el Caribe para la empresa Boehringer. Desde prácticamente el 1991 se incorporó a esta empresa, ha ocupado varios puestos, desde gerente de infraestructura dentro de lo que es el área de tecnología de la información, hasta puestos pues de liderazgo en negocios de Asia, Europa y América Latina. Augusto pues es un apasionado en el desarrollo de las sociedades a través de la evolución de la conciencia y el liderazgo a través de diferentes culturas y pues por lo tanto pues ha agregado títulos de administración a su experiencia en tecnología de la información. Y pues la preparación adicional incluyó también cursos como el INSEAD y Columbia Business School. Su liderazgo organizacional multicultural, también guiado a la filosofía de Fred Kaufman, en lo que es el Conscious Business Center International y la capacitación de líder como entrenador en el Heike Padre, no sé si así se pronuncia, ¿no? Pero más o menos creo yo, ¿verdad? Sí, muy Y pues cercano. bueno, es coaching y pues prácticamente él tiene pues ya eh, una experiencia también en este tipo de charlas, de conversaciones, y pues bueno, nos va a regalar el día de hoy un tema tan importante como la cuarentena, estrés y burnout. Gracias, Augusto. Dejo que empieces, por favor. Muchísimas gracias por la introducción y no solo por eso, sino por la invitación, mi más, de verdad, mi más cariñoso agradecimiento para usted, doctora Laura Mota Martínez, también para el doctor Germán Rafael Muench, que vio mi charla en noviembre y a través de él nos pusimos en contacto para tratar de organizar esta charla y traerla a este espacio. Y principalmente a todos ustedes que están conectados hoy, que se dan este tiempo para dejar ese espacio en el que se encontraban y conectarse a esta plática y regalarnos su atención, regalarme su atención para esta charla eh, y poder construir juntos un espacio de reflexión acerca de lo que nos está pasando hoy en el mundo, no solo en México. Pero antes de comenzar, me gustaría compartirles quién es Augusto Muench. Ya la doctora Mota hizo un overview, digamos, un resumen de algunos de los títulos y de los nombres que están acá, pero me gustaría compartirles un poco más acerca de quién es Augusto Muench y dónde lo pueden encontrar, y más allá de lo que está escrito, por qué estoy hoy acá y por qué mi interés por este desarrollo o entendimiento de cómo somos como personas y cómo podemos crecer diariamente, ¿no? Ya lo comentaba la doctora, soy ingeniero en sistemas y al estudiar sistemas me di cuenta de que estaba entrando en un campo bien técnico, bien especializado, así que a través de un par de anécdotas que tuve con mi hermana, a diferencia mío, ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, y sus conversaciones eran muy amenas para todos, ¿no? Mientras yo hablaba de microprocesadores, 8088, nuevos CPU, etcétera, ella hablaba, no sé, de la coronación de la reina en tal país, ¿no? Y de la sociedad mexicana y cómo están. Y empecé a notar que había una separación importante entre lo que era dedicarse a ser ingeniero y dedicarse a cualquier otra carrera. Así que decidí empezar un poco a incorporar preparación diferente a esa especialización tan técnica de ser ingeniero, con esta maestría en tecnologías de información y administración, seguida con una especialización también en administración en sistemas de información para empresas en Francia, en Bretaña, en esta escuela que está escrita acá. Y después, a lo largo de mis 21 años con Boehringer, 22 ya, o casi 22, me di cuenta de la relevancia que tiene eh, poner atención a nuestras relaciones humanas, ser conscientes de cómo interactuamos con nuestros equipos de trabajo o con nuestras familias o con nuestros interlocutores
Y de ahí comencé a explorar un poco acerca del coaching con esta certificación como Conscious Business Coach, que me abrió mucho más preguntas que ofrecerme respuestas en ese momento, con lo que seguí la preparación de coach en este curso de Liderazgo Coach, como comentaba la doctora con Hilke Faber, en Columbia Business School. Y después, y la última certificación hace un año, fue de Transpersonal Coaching Psychology, en un curso ofrecido en una universidad en Inglaterra, donde a través de la psicología transpersonal aplica algunos principios para tener sesiones de coaching, ¿no? Y de ahí principalmente es donde quiero compartirles hoy algunos principios y algunas teorías que maneja la psicología transpersonal en torno de lo que nos está sucediendo hoy. Comentaba también la doctora que trabajo en Boehringer Ingelheim, tengo ahí, como les decía, 21 años. Los últimos 11 como director general o country managing director, primero en sureste de Asia, estuvimos en Singapur 4 años, después estuvimos en Sudamérica 6 años, y a partir de enero del año pasado como director de México, Centroamérica y el Caribe, para esta compañía basado aquí en la Ciudad de México, ¿no? O sea, justo un par de mesecitos antes de que empezara la cuarentena, llegamos a México de vuelta después de 14 años de estar fuera de México. Soy chiapaneco, nací en Tuxtla Gutiérrez, y quizás el nombre también Augusto Muench les es familiar. Hay varios, por lo menos 3 Augusto Muench y otro Augusto Vázquez Muench, que es mi primo, que somos chiapanecos y que, bueno, venimos de esta familia también donde está el doctor Germán Rafael, no mi tío. Pero bueno, primeramente soy hijo, esposo, padre de 3 hijos, y estoy navegando esta cuarentena y esta pandemia, como todos ustedes, de la mejor manera posible, de la mejor manera que sé. Y soy, o me considero, después de todo esto que está escrito y todo lo que pueden ver en LinkedIn, etcétera, si les digo quién es Augusto Muench, es un ser humano en proceso de desarrollo, una persona que dedica tiempo a tratar de aprender más acerca de mí para tratar de ser mejor cada vez más, siendo consciente además de que la perfección no existe, con lo que el camino que navegamos todos los días debe ser disfrutado. Y ese es Augusto Muench. Está mi mail, tengo ahí también una cuenta de Twitter, cuenta de Instagram, y pongan atención en la segunda cuenta, en la cuenta de Instagram que se llama Earth Aware Now, porque va a venir al caso más adelante en la charla. Así que bueno, bienvenidos a esta plática. Hoy vamos a hablar, como también decía la doctora al principio de cuarentena, stress y burnout y todo lo que nos está pasando desde principios del año pasado en torno de esta pandemia de COVID, ¿no? Bueno, decidí más o menos estructurar la charla en cinco áreas, en 5 aristas. Primero, hablar un poco acerca de la cuarentena y qué es lo que nos está pasando, o lo que desde mi perspectiva me ha pasado a mí y creo que podría estarnos pasando como sociedad y en particular la sociedad médica. Después hablar un poquito del estrés, cuál es la fuente de estrés o algunas teorías de dónde viene este estrés. Reflexionar un poco acerca de estrés y nivel de estrés relacionado con burnout, alternativas que podemos tener frente a nosotros para manejo no solo del estrés, sino de estos casos extremos de estrés en burnout, y después un poco reflexionar cómo podemos llevarlo a cabo y ser conscientes de qué nos puede pasar mientras lo estamos implementando desde donde nos encontremos, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar con esta área, con este segmento número 1, que son estos cambios que estamos viviendo dentro de la cuarentena. Esta charla, como les comentaba, la comencé a preparar en noviembre, y en noviembre, cuando uno hacía en Google una búsqueda de estrés y cuarentena, salían 6.7 millones de referencias diferentes de alternativas de cómo manejar el estrés en cuarentena o qué significaba para nuestro estrés diario la cuarentena. O sea que en realidad les estoy ofreciendo mi visión, mi perspectiva y lo que desde donde estoy parado puedo ver que nos está pasando, pero hay muchísima información que está disponible y muchísimos estudios y trabajos que están haciendo en torno a este tema. Y hablándoles de eso, de lo que me está pasando a mí, comenzamos con
reuniones totalmente a destiempo. Es decir, lo que pasó y lleva un año pasando es, por lo menos en el caso de Boehringer, hay 18 posiciones como la que yo tengo acá en México en el mundo. Entonces, México está ubicado geográficamente en la posición más oeste de la referencia horaria, digamos, mientras que Sydney es el lugar en donde está el director general de Australia y Nueva Zelanda, que es la posición más hacia el este. Entonces, mientras él se conecta a reunión a las 11 de la noche, yo me estoy conectando a una reunión a las 5 de la mañana, y estas reuniones son periódicas, comité de crisis en la compañía, a ver qué está pasando, cómo enfrentamos la cuarentena. Entonces hubo semanas en donde varios días de la semana comenzaba yo a trabajar a las 5 de la mañana, 4:30 de la mañana, que era muy poco común para mí, ¿no? Y además que te cambia absolutamente toda la rutina, no solo por comenzar temprano, sino porque la compañía requiere también que tengas una rutina establecida en México. Entonces mi fin de día era pues en horario mexicano, ¿no? Tenías reunión 5 de la tarde, 6 de la tarde, se extendía muchísimo el día, y hacerlo quizás una semana, ok, ¿no? Está bien, me aguanto, duermo el fin de semana, etcétera. Pero si lo estás repitiendo constantemente, claramente hay efectos en ti, en tus comportamientos, en ti como persona y en lo que te está sucediendo todos los días. Algunas de las implicaciones que tuvieron estos cambios es, acostumbraba en su momento a hacer ejercicio por la mañana, soy malísimo para hacer ejercicio por la tarde, justo porque me quedo enganchado en situaciones de trabajo y no puedo zafarme o no, me cuesta trabajo desvincularme del trabajo y hacer ejercicio por la tarde, con lo que acostumbraba a hacer ejercicio por la mañana. Y tiene un año que no puedo o me cuesta muchísimo más porque estoy comenzando a las 5 de la mañana y cuando podría conectarme, pues estoy dormido porque tengo 4 semanas levantándome temprano, etcétera. Entonces, esa rutina inicial que en algún momento tuve de poder hacer ejercicio frecuentemente no la tengo más, ¿no? Con lo que además, en términos de salud, significa para mí, y en términos de salud y un poco de manejo también del estrés, ¿no? Ese ejercicio se acabó. Anteriormente teníamos este horario de almuerzo en el trabajo y después de almorzar en el campus de aquí de Boehringer, México, acostumbrábamos caminar por las oficinas, por afuera, por el campus. Ya no está más tampoco la vuelta después de almorzar, ¿no? Ahora es ir a la cocina, almorzar y volver a sentarte a un escritorio, ¿no? Justo este lugar donde estoy ahora compartiendo con ustedes esta charla. Incluso anteriormente, terminando el meeting, terminando una reunión, podría uno acercarse a su colega, a su colaborador y empezar a hablar, ¿no? ¿Qué te está pasando? ¿Cómo estás? Esa situación tampoco existe más, ¿no? Ahora hay que colocar meetings específicos si es que queremos tener esta interacción con alguien, que tampoco era mi costumbre, ¿no? Retos adicionales de trabajar en casa, por lo menos para mí, prioridad de atención. Anteriormente, a mí me costaba mucho trabajo y estoy convencido aún de que me cuesta trabajo priorizar la atención al trabajo si estoy en mi casa. Como les comentaba, tengo hijos, tengo 3 hijos, una esposa espectacular, formidable, que cuando estoy en casa, ellos son mi prioridad, ¿no? Y si entran acá a pedirme, no sé, ayuda con la tarea, mi prioridad era atender a mis hijos, era atender a mi esposa y no podía o dejaba de estar trabajando, ¿no? Es por ello que antes de la cuarentena yo difícilmente podía dedicar tiempo en la casa para el trabajo. Lo hacía, pero me costaba trabajo porque la prioridad mía era esta, la familia. Ahora estoy en casa, sigo teniendo esta dificultad con la prioridad. Si ahorita entrar a mi hijo, que quizás hasta están viendo la charla, pero si ahora entrara alguien de ellos también estaría con esta lucha, digamos, o con este conflicto interno de a qué le pongo hoy prioridad, ¿no? a mi atención. Igualmente de tolerancia a la contraparte. Puedes estar en una conversación y le va a estar pasando exactamente lo mismo a la persona con la que estás en la conversación en Zoom, por ejemplo. En una reunión en la oficina puede llegar el hijo de nuestra director médico, puede llegar la esposa de alguno de los colaboradores. Esa tolerancia tiene que existir, porque lo mismo que me está pasando a mí o que nos pasa a todos en una conferencia, puede estarle pasando al resto de quienes toman parte o forman parte de esa conferencia, ¿no? Les comentaba, hijos, padres, parejas y mascotas. Si escuchan ladrar después a Frida, es justamente nuestra mascota. Y retos con la infraestructura. Hoy es imprescindible una conexión buena de Internet. Justo tuvimos hoy en la mañana una conferencia a las 10 de la mañana con todo el comité directivo, donde una persona estaba dándonos una ponencia más o menos como ahora, y la persona tenía mal Internet. Entonces, seguir una charla de alguien
con una conexión de internet mala y a medias, después de 3 minutos, empieza a perder uno la atención en esa sesión o en ese foro, con lo que es un reto adicional, tanto para el que está hablando, que tiene o puede tener una mala conexión de internet, como para quien está escuchando, mantener la atención en esa charla puede resultar un reto adicional. Quiero centrarme un poco más o actualizar este chart basado en nosotros hoy, aquí, este viernes por la tarde. Lo que pasó de noviembre a hoy es que ya no hay 6.7 millones de referencias de estrés en cuarentena, sino que hay 59.4 millones de referencias en Google en un periodo de 3 meses, de noviembre a la fecha. E incluso la primera referencia o el primer vínculo que sale en Google al poner estrés cuarentena es un manual ilustrado de la Organización Mundial de la Salud, que están viendo ustedes acá, que se llama Haciendo lo que importa en tiempos de estrés. Es decir, es una preocupación hoy ya, inclusive a nivel mundial, en términos de salud. Y hablando particularmente, o desde donde yo podría pensar que están los retos mayores para médicos, hablando otra vez con nuestro director médico, con médicos, con mi tío, con mi prima, que también creo que está conectada, Ale, y a mí, ¿quién me acompaña? Es decir, muchos de nosotros, o de ustedes médicos, están en el frente de batalla. Hay una sensibilización, creo que importante, en la sociedad de lo que eso representa, pero ¿qué sigue? ¿Quién me acompaña estando al frente a mí en un paciente, frente a un paciente que quizás puede o no estar infectado? Tengo además una convicción y un compromiso desde mi formación como médico, con mi juramento hipocrático, que sigo al pie de la letra. ¿Y el resto del mundo qué pasa, no? ¿Por qué mi vecino no usa mascarilla? ¿Por qué mi vecino no se cuida? Es un reto siquiera poder entenderlo o caminarlo, ¿no? Y mi consulta, ¿qué va a pasar además con mi consulta? Todos quienes basaban su forma de vida en una consulta privada, más allá de estar trabajando en un hospital, los pacientes dejan de ir a consulta en época de cuarentena. ¿Qué pasa con mi consulta? ¿Qué va a pasar mañana con mi consulta? ¿Cómo puedo mañana vivir de la telemedicina? Y platicaba también tocando el punto con mi tío un poco. Lo que a mí me pasaba es que el pediatra de mis hijos pues era mi tío, ¿no? En remoto, cuando estaba en Singapur, levantar el teléfono, llamarle, oye tío, fíjate que mi hija tiene no sé, el cosito que le salió, y mi tío, no, tranquilo, no pasa nada. O ahora incluso a mi prima, ¿no? Ale, fíjate que le salió un rash a mi hija, tiene no sé qué. No, tranquilo, bueno, Ale, sí, espérate, vamos a ver qué pasa. Esas consultas que los hago y además lo hacen seguramente con mucho amor, pero no son pagadas, ¿no? Claramente son familia y además lo hacen otra vez con mucho cariño y lo respeto muchísimo. Pero si se convierte eso en la norma mañana para el médico, para ustedes pediatras, eh, ¿cómo vivo entonces de la telemedicina? ¿Cómo puedo formalizar ese proceso para asegurar que tengo entonces o continúo entonces con mi práctica médica, si es que ese es el camino que vamos a seguir, ¿no? Entonces, hay retos adicionales más allá del que estamos viendo como sociedad o del que tenemos como mundo, digamos, o como humanidad, particularmente para el gremio médico, que creo que es muy importante reflexionar acerca de él y que podría estar también generando estos cambios que forman parte del estrés, ¿no? Pero no solamente como humanidad o como profesionales, sino como seres humanos, como individuos. Y les puedo hablar en particular lo que puedo estar viviendo yo, lo que me pasa a mí. Tengo un riesgo intrínseco de ver alejado lo que tenía. Es decir, siendo el gerente general de Boehringer en México, tienes tu oficina, un escritorio, lindo, la oficina en la esquina, ¿no? Un refrigerador afuera donde tienes tu Coca-Cola, el té, todo un espacio que te has ganado a través de 22 años de trabajo, etcétera, 1000 lugares, ¿no? Ya está, no está más, ¿no? Esa posición que pudiste lograr, quizás como médico, pues, no está más, ¿no? Se fue. Tengo que acostumbrarme a otra realidad, que puede ser un reto desde la perspectiva individual. Algo cambió y algo perdí.
y cómo lo manejo yo como individuo, ¿no? Comentaba con mi asistente, con Aurora, mi asistente administrativa en la oficina, que tenemos charlas ahora bastante seguido. Me decía que lo que más trabajo le estaba costando a ella era que antes la cocina era un lugar donde ella llegaba a relajarse después de un día de trabajo, ¿no? A poder prepararse un café, sentarse, a hacerse un pan tostado con mermelada y tomárselo con un café con leche. Hoy la cocina se convierte en su oficina, ¿no? Hoy es el lugar, no donde se va a preparar un café con leche y a comerse un pan, es el lugar donde va a estar su jefe hablando con ella o ella siguiendo un proyecto con todos los directores de la compañía, ¿no? Entonces, hay cambios fundamentales en nuestra vida y en lo que nos puede estar pasando a nosotros como individuos. Más allá del cambio, de lo que ya estoy observando que me puede estar pasando a mí de estos cambios que les comento, es la incertidumbre. O sea, no solo están cambiando las cosas, sino que el futuro es lo más incierto. ¿Hasta cuándo va a seguir esto? Una pregunta bien común que tengo entre lo que me hacen frecuentemente en los Open Forums en la compañía o que incluso con el equipo de trabajo, ¿cuándo va a desaparecer esto y puedo volver a mi realidad anterior? ¿Volveré a mi realidad anterior o no? Y más allá de este riesgo de la incertidumbre, les comparto que desde que comenzó la cuarentena al día de hoy, cualquier, cualquier malestar que yo tengo, sin estar en el frente de batalla y sin ser médico y sin ver pacientes, cualquiera, un dolor de garganta, un rash que me pudo haber salido, eh, dolor en la espalda, por lo que sea, porque fui a caminar, porque cambié de cargué una caja, nos cambiamos de casa incluso durante la cuarentena, porque justo llegamos de Argentina a vivir a México y estábamos viviendo en un hotel, nos cambiamos de casa, me dolían los brazos. Cualquier dolor o cualquier malestar físico que puedo tener, inmediatamente dispara mi subconsciente y me hace pensar si lo que tengo es COVID o no. O sea, llevo a lo largo de la cuarentena muchísimas veces que me he infectado COVID sin estar infectado, porque psicológicamente mi cabeza tiene ese temor, ese miedo de lo que me puede estar pasando, ¿no? Y otra, le repito, no me considero y ni siquiera puedo pensarlo, qué sucede cuando estás recibiendo pacientes, ¿no? Cuando tu trabajo se basa en ello. O sea, hay no solo ese cambio, sino muchísima incertidumbre que nos lleva a hablar un poco del miedo. Y decía Gandhi, vivimos en un círculo cuya circunferencia está limitada por nuestros miedos. Lo que hacemos, cómo vivimos, lo que nos animamos a hacer, a decir, a vivir, a experimentar, está limitada por nuestros miedos. Y hoy esos miedos pueden estar exacerbados en medio de tantos cambios y de tanta incertidumbre. Elaborando un poco más con respecto de los miedos, hay un libro que se llama Domando tus cocodrilos, Taming Your Crocodiles, que está vinculado, es como el libro de texto del segundo curso, de la segunda certificación de coaching que tuve, que se llama Leader as Coach, en donde Hilke Faber, que es el autor y el que da este curso, habla de la mente reptiliana, habla de nuestra amígdala, que ustedes seguramente saben mucho más que yo solo voy a hablar lo que se relaciona con estas familias del miedo y el libro. Pero cuando esta amígdala hace que esta mente reptiliana nos proteja y surgen comportamientos inconscientes dentro de familias del miedo y agrupa entonces las familias del miedo relacionándolas a la pirámide de valores de Maslow, comenzando con el valor más fundamental dentro de la pirámide de Maslow, que es esta necesidad de supervivencia que tenemos como seres humanos, de tener comida en la mesa, de tener un lugar donde poder guarecernos, de tener un lugar donde poder estar seguros. Esa familia dentro de la pirámide de valor de Maslow, ese valor de supervivencia que describe Maslow, está relacionada con un miedo, el miedo a la pobreza, que es, digamos, la contraparte del valor que define Maslow, es cuando pienso que esto que es importante para mí, que es la supervivencia, está en riesgo, se presenta en mí el miedo a la pobreza. Y va describiendo entonces los diferentes niveles de familias del miedo
el miedo dentro de una relación, el valor de las relaciones, descrito en la pirámide de valores de Maslow, está relacionado con un miedo al abandono. El valor que la pirámide de Maslow describe como el valor mío para tener autoestima, perderlo, está agrupado dentro de una familia de valor que es el miedo al fracaso, que podría hacer perder la autoestima. La transformación, el valor que tengo con transformación dentro de la pirámide de Maslow se pierde con la incertidumbre, uno de los más importantes que hoy estamos teniendo. El valor de crear o de hacer una diferencia en el mundo, de poder llegar a hacer una diferencia en el mundo, se contrapone contra la familia del miedo de lastimar a alguien. El valor de vivir alineado con mis principios, de ser coherente en mis acciones y mis principios, se contraponen contra la familia de estar atendiendo o viviendo con demasiada presión para que eso suceda, que es el sobrecogimiento, el overwhelming, la sensación de overwhelming. Y el valor más alto que escribe Maslow en su pirámide de Maslow es la sabiduría y la compasión. Y justo la familia del miedo que les comentaba hace un momento es perder esa identidad que como persona y ser humano ya tengo. Entonces, este libro lo que dice es, además de agrupar estas familias del miedo basado en la pirámide de valores de Maslow y agruparlas o contraponer frente a cada uno de los valores de Maslow una familia del miedo, lo que propone Hilke Faber es, cuando es para mí muy importante, por ejemplo, la autoestima, y tengo esta familia del miedo de fallar, empiezo a modificar la forma en que yo me comporto. Y cuando empiezo a modificar mis comportamientos por el miedo, como decía Gandhi, que mi vida está limitada por estos miedos, empiezo a modificar estas formas de comportarme, aquello a lo que le temía se convierte en una realidad. Entonces, si yo no soy consciente de mi miedo y mi miedo llega a un extremo en donde empiezo a modificar mis comportamientos, aquello a lo que le temía se convierte en una realidad. Eso es lo que dice en un resumen, digamos, rápido de lo que es estas familias del miedo que propone Hilke Faber y hacia dónde nos pueden llevar. Quiero hacer un paréntesis porque ahora vamos a ir a ver cómo estas familias del miedo y esta propuesta de Hilke Faber después se relaciona con estrés y hablarles de un caso de la vida real. Los posibles miedos de un CEO que haciendo un ejercicio de autoconciencia están presentes todo el tiempo: falta de reconocimiento, estar equivocado, ser ridiculizado, mostrar emociones o enojarme o llorar o reírme, ¿no? Decepcionar al equipo o ser decepcionado, el miedo a la aceptación, a que mi equipo de trabajo me esté aceptando, miedo a estar solo, miedo a ser tratado injustamente y quizás muy vinculado o el más vinculado a esto que estamos viendo hoy es este miedo a perder el control de la situación o este miedo a enfermar. Y mi pregunta para todos ustedes es, después de leer todos estos miedos, ¿son los miedos del CEO? ¿O podrían estar compartidos por muchos de nosotros hoy en esta conferencia? Pero bueno, dejemos un momento esto y vamos a hablar un poco de este segundo segmento que es estrés. ¿De dónde? ¿No? Ya que vi las familias del miedo ahora, ¿de dónde viene este estrés? ¿No? Y primero reflexionar un poco acerca de cómo medimos el estrés. Hay un libro que para mí es muy bueno, que se llama Altered Traits, que tengo acá, luego se los enseño si quiero, luego les pongo la cita, donde los autores hacen un análisis de todos los estudios científicos que existen, un análisis crítico de estrés y en contraposición al estrés, meditación, relajación y cómo puedo yo modificar a través de esa relajación y meditación el estrés. Hace un estudio muy crítico, dice esto no sirve para nada, esto más o menos da un indicio.
un estudio exhaustivo de qué nos ha dicho la ciencia hasta ahora, de cómo puedo yo estar viendo el estrés y qué podría ser en torno de él. Y hablan un poco de esto, de cómo, primero, cómo se mide el estrés, ¿no? Y la forma más tradicional de medir el estrés es mediante una tabla con valores asignados a preguntas tan básicas como esta, ¿no? Me siento preocupado y del 0 al 10 o del 0 a 5 es casi nunca o casi siempre, o nada preocupado o muy preocupado. Una serie de preguntas muy básicas en torno de la última semana, cuántas veces estuve preocupado, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la forma hoy que es más tradicional, digamos, de medir el estrés, antes de tener ahora imágenes de conexiones neuronales y ver una imagen de cómo está mi cerebro comportándose y relacionar el estrés a ella, etcétera. Esto sigue siendo hoy lo que se utiliza para poder tener métricas del estrés, y entonces hablamos de una escala de hasta dónde puede o no una persona estar estresada. ¿Y es malo el estrés? Pues no, no es malo. Hay Yerkes y Dodson, que estuvieron estudiando un poco este nivel de estrés versus el performance de las personas y que propusieron esta gráfica, proponen que para poder tener un buen performance y un buen desempeño, es necesario tener un poco de estrés. Es decir, si no estás estresado un poco por la escuela o por tu tesis, ¿no? O por hacer la ponencia el día de hoy para todos ustedes, si no tienes ese estrés de hacerlo, tu desempeño frente a eso que estás preparando y que estás haciendo no está ahí, ¿no? Entonces, tener estrés está bien, lo colocan en esta gráfica, digamos, del lado izquierdo, en esta área verde, que dice, muy poco estrés, estoy inactivo, puedo estar en un estado pasivo sin dedicarme a lo que me tengo que dedicar. Y después hay un nivel de estrés óptimo que ellos describen en este nivel amarillo acá, que es en donde puedo yo estar desempeñándome muy eficientemente. Hago mi trabajo, me dedico a escribir el artículo que tendría que escribir, a preparar la ponencia que tengo que preparar, a dar esta charla, a estar con ustedes, etc. Y cuando el estrés empieza a pasar de ese nivel de cantidad de estrés, digamos, empieza a bajar el desempeño y empiezo a notar síntomas de cansancio. Ellos incluso hablan de estar exhaustos en ese momento. Cuando ya hay demasiado estrés, empieza a bajar mi nivel de performance y dejo de ser una persona eficiente. Y si llego todavía a un nivel mayor de estrés, empiezan estas sensaciones de ansiedad o ataques de pánico o agresividad o enojo, y llegan hasta un punto de un breakdown, de un nervous breakdown, o de llegar al punto donde ya es inmanejable esa situación. Un punto adicional en torno al estrés es que la fuente de estrés, en la gran mayoría de casos, es acerca de algo que ya sucedió, que puede cambiar lo que voy a hacer mañana. Por ejemplo, ayer discutí con mi jefe en Alemania, le dije hasta de qué se iba a morir, ¿no? Ya está. ¿Qué va a pasar en el futuro? Mi jefe me va a echar, ¿no? O me comprometí a dar esta charla el viernes, no, hijo, se me fue por como no pude dar, voy a perder o la venta en su caso, que es una de las fuentes de estrés, o voy a perder la confianza de este grupo que me abrió la puerta, o voy a perder la confianza de mi tío, no sé. Las fuentes de estrés son, por lo regular, de algo que sucedió anteriormente o de algo que puede suceder, sea provocado por lo que sucedió anteriormente o por muchas otras fuentes que pueden estar presentes en el futuro, pero que puede suceder mañana. Si yo estoy centrado y con mi atención en el momento presente, en estar aquí sentado con ustedes, hablando de esta ponencia, ustedes sentados en donde estén, en ese lugar donde están sentados, en esa silla, viendo esta computadora, en ese cuarto donde están, en donde estén, no hay fuente de estrés. Si genuinamente nos concentramos y traemos nuestra atención al momento presente, no hay fuente de estrés. Y ese es el principio en el que se basan algunas de las alternativas que vamos a platicar más adelante acerca de cómo puedo manejar el estrés como mindfulness, ¿no? Muy bien. Vamos a la sección 3, digamos, de esta ponencia. ¿Qué pasa cuando
llego a un nivel de estrés, cuando ya en esta gráfica llegué a un nivel de estrés donde ya dejo de ser yo una persona eficiente y productiva y empiezo a sentir este burnout. Em, el burnout está definido, y más adelante lo vamos a ver también, como una crisis espiritual. Y el concepto de espiritualidad en esta charla y en este concepto de burnout está separado de la religiosidad. La espiritualidad en este contexto está definida como el propósito que como ser humano tengo y busco mientras vivo y mientras navego en esta vida, ¿no? Solo para acotar esa diferencia. Bueno, en 1974, un señor llamado Freudenberger definió el burnout como esa desaparición de motivación o incentivo, especialmente cuando la devoción a una causa que persigo apasionadamente o relación que busco apasionadamente no entrega los resultados deseados. Sobre todo en el largo plazo, es decir, estoy viviendo por esta causa, estoy enfocado totalmente a esta relación y va pasando el tiempo y durante mucho tiempo no encuentro que los resultados que estoy deseando con tanto anhelo se den. Y mi motivación de continuar persiguiéndolo, mi incentivo para continuar persiguiéndolo, empiezan a desaparecer, ¿no? Si vamos a psiquiatría y experto en burnout, Paul Kirk, que está aquí también descrito en el pie de la página, que cada vez más psiquiatras en el mundo están utilizando el concepto de burnout para tratarlo y definiéndolo como ese cansancio extenuante debido a el curso de Transpersonal Coaching Psychology, empecé a investigar un poco acerca de qué significaba el burnout en el mundo. Y hay un artículo que escribí en aquel momento, en 2019, que si gustan se los puedo compartir, que por qué era relevante para nosotros como compañías o para el mundo en general poner atención al burnout. Y esto fue antes de la cuarentena, fue en 2019. Y en ese momento ya le costaba al mundo el burnout en productividad en Alemania. Venimos de una compañía alemana, somos una compañía cuyo oficina central se encuentra en Alemania. Le costaba ya por año 9 billones de euros el burnout. Y en Estados Unidos, por año en 2019, burnout y costos asociados en el sector salud para ser tratados 170 billones de euros. Para la economía mundial, para el Producto Interno Bruto de Estados Unidos como total, le significaba un punto más de crecimiento en Producto Interno Bruto si se dedicara suficiente tiempo en la sociedad hoy actual para lograr atender el burnout en nuestros lugares de trabajo, ¿no? Importantísimo. Ahora, ¿qué pasa con el burnout? Es como, en inglés se dice un blessing in disguise, una bendición oculta o disfrazada, o como decimos más comúnmente en castizo, una pepa de oro. ¿Por qué? Porque cuando estoy viviendo sin esa alineación a mis principios y a mis valores, a mi naturaleza, y estoy experimentando entonces esta crisis espiritual, como ser humano estoy lejos de estar viviendo con base en los valores que pregono, con base en lo que creo, es una gran oportunidad para entonces hacer un cambio en cómo estoy viviendo y tener este camino enfrente de emergencia espiritual. ¿Cómo puedo emerger? ¿Cómo puedo crecer? Dar vuelta a lo que para mí es importante.
y hay muchas referencias en la literatura y en muchos estudios hechos acerca de mucha gente que llega a un punto, no estoy viviendo como quiero vivir, algo está desalineado. Y entonces se replantean vivir o nos replanteamos vivir de una manera diferente. Primero haciendo un análisis crítico de cuáles son mis valores, mis principios y cómo quiero vivir, y después viviendo alineado con esos principios. Les había dicho que iba a comentarles un caso de la vida real. Bueno, esto es lo que me ocurrió a mí, y por cierto, no solo una vez, ya van varias, pero les voy a contar el que me pasó. Sin darme cuenta, claramente, estaba totalmente en mi inconsciente. Un día fui a una reunión alemana, una reunión mundial de ejecutivos de la compañía, de Boehringer Ingelheim, y me empecé a sentir tanto que en la noche le tuve que pedir a algunos compañeros que por favor me llevaran al hospital. Llegué a emergencias al hospital, electrocardiograma, todo perfecto. Bueno, pues, me decía pues, en el inglés que hablaba el doctor alemán, pues que estaba todo bien, que no había nada extraño. Me hicieron un estudio que seguramente ustedes que yo, me sacaron sangre y me dijeron, sí, tampoco aparentemente hay un infarto que no se despliega en el electrocardiograma, no es el ST elevado, sino otro tipo que no se ve. Y también me hicieron un estudio para eso, todo perfecto, en 5 minutos, 10 minutos, todo perfecto. Y me dice el doctor tratante en la emergencia, me dice, a ver, párese, no sé, párese, dice, ¿le duele el pecho? Sí, me está doliendo, doctor, ¿verdad? Me dice, a ver, espéreme. Dice, y me empieza a tocar la espalda, me dice, ¿acá le duele? Ay, sí, ahí también, doctor. Me dice, bueno, dice, trae un estrés tremendo, me dice, ¿no? ¿Hay algo que le esté estresando? Y en ese momento me sentí un balde de agua fría, pero también un momento de relajación, decir, ok, ¿qué me está pasando, no? O sea, ¿por qué estoy hoy aquí en el hospital pensando que me estoy muriendo, no? Bueno, tuve después en el curso de psicología transpersonal la oportunidad de evaluar con este coach, con Faber, lo que estaba pasando. Y pude darme cuenta de que estaba teniendo un miedo a la aceptación muy grande, y les voy a contar qué era lo que pasaba. En mi compañía y en mi subconsciente, y en mi consciente quizás hasta cierto punto, existe la creencia de que la siguiente posición que yo iba a tener en la compañía, es decir, era director general de Argentina, lo que sigue para mí después de haber vivido en Argentina cierto número de años, era ir a otro país, ¿no? O regresar a casa matriz, o ver si había una promoción posible, ver qué sigue. Tenía un convencimiento de que esa promoción la definían 3 o 4 personas en la compañía, ¿no? Con nombre y apellido. Son fulanitos, sutanitos, todo. Ellos son los que van a decidir quiénes son los que van cuál es mi siguiente paso. Sin que nadie me lo dijera, mi creencia, yo pensaba que era así, ¿no? Que para yo tener esa promoción, yo ya había identificado quiénes eran las personas que iba a decir. Y entonces me enfoqué en que me aceptaran, ¿no? Y 3 de ellos, yo dije, ya está, o sea, ellos piensan de Augusto perfecto, Augusto es un fregón, en sus ojos todo está perfecto. Pero había una persona, uno de ellos, que para mí era imposible leer qué pensaba, ¿no? ¿Qué pensaba de Augusto? Y empecé a ajustar mis comportamientos en frente a esta persona para tratar de que para tratar que me aceptara, para tratar que me diera alguna señal, quizás evidente para mí, de que me aceptaba y de que entonces mi futuro en la compañía o la siguiente posición y mi promoción estaban garantizadas. Pero estaba llegando al punto de ser servil con él. El riesgo del miedo a la aceptación, de acuerdo con este libro de Hilke Faber y las familias del miedo, es que cambies tu comportamiento de tal forma que comiences a ser servil. Y lo que sucede, si uno es autorreflexivo, es que si genuinamente en las manos de esta persona está decidir quién va a ser, no sé, digamos, el siguiente CEO global de la compañía o presidente de España o no sé, el lugar a donde yo hubiera querido ir, si genuinamente él tenía el poder para hacerlo, ¿él qué hubiera decidido? ¿Dárselo a una persona íntegra y fuerte o dárselo al que está cayendo enfrente de él en una posición de servilismo, ¿no? Y fue para mí una
una realización impresionante, una epifanía, darme cuenta de lo que me estaba pasando. Y llegó al grado ese miedo de manejarme que acabé en el hospital, pensando que me moría. Esa noche, en el hotel en Alemania, en Mainz, tenía palpitaciones y me sentía tremendamente mal. Me levanté de la cama y fui y abrí el seguro de la puerta del hotel. Por si me pasaba algo en la noche, por si esa noche no me levantaba, que los de la recepción pudieran llegar y abrir la puerta más fácilmente, porque me sentía muy mal, pensé que moría, ¿no? Bueno, explicado en términos de psicología transpersonal, eso que está sucediendo es de un completo panorama de visión, estar enfocados en un tema en particular de manera consciente o inconsciente, se genera este burnout. Este estado en donde lo único para lo que tenemos visión es para ese punto y consciente o inconscientemente nos pasamos pensando en que la promoción, ¿qué me va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es un caso? Pero puede ser la promoción o puede ser, no sé, mi paciente o puede ser mi familia o puede ser mi hijo o puede ser el artículo que estoy escribiendo, ¿no? Ese procedimiento mediante el cual dejamos de ver todo el entorno y nos estamos enfocando en un punto en particular y generando ese nivel de estrés es lo que se define en esta psicología transpersonal como la visión de túnel. Ahora, ¿qué alternativas existen? Hablábamos hace un rato de mindfulness y lo voy a tocar también en esta sección, en esta cuarta sección. Hay una cara adicional de la moneda y pueden ver aquí una imagen una propuesta de un doctor, Daniel Siegel, en su libro Aware, por cierto, si quieren otra vez, después les doy la referencia, ahí está en el pie de página. ¿De qué podemos hacer? La propuesta y lo que practica el doctor Siegel y se practicaba en este proceso de psicología, de coaching por psicología transpersonal, es el manejo de la atención. La atención podemos nosotros manejarla de manera voluntaria. Si practicamos poner atención en nuestra respiración, podemos practicar poner atención en la charla, puedo practicar poner atención en mi cuerpo, puedo practicar poner atención en una cierta relación, en mis sentimientos, en mis pensamientos, etc. Es decir, puedo de manera voluntaria manejar la atención de mi cerebro, de mi atención en particular en cualquier momento. Es más, puedo, si practico lo suficiente, practicándolo claramente, llegar a poner mi atención en mi atención misma, hacia dónde se está yendo mi atención ahora que estoy escuchando esta charla. Hay que ser muy cautos porque es algo que se requiere practicar. Y si se practica mucho, la teoría dice que incluso podría yo decidir mediante esta voluntariedad de atención, podría decidir por qué me voy a enojar y por qué no me voy a enojar. O sea, decidir yo, ¿sabes qué? Eso para mí no va a ser importante y no va a hacer que me enoje. Y esto para mí sí va a ser importante y sí soy consciente que quizás me voy a enojar con esto, ¿no? Podríamos llegar hasta ese punto. Sean cautos cuando se lo exponen a alguien porque cada vez que yo se lo digo a mi esposa tengo un problema, ¿no? Pero la teoría funciona. Ahora, ¿cómo podríamos ejemplificar este tema de la atención o cómo es para mí esta realidad de la atención? Viví algunos años, después de vivir en Chiapas, nos vinimos a vivir a México 6 años y después me fui a vivir a Hermosillo, en Sonora, 10 años. Y esos 10 años que estuve viviendo en Hermosillo fui parte de los Scouts, del movimiento de la Asociación de Scouts de México. Y muchas veces fuimos a acampar al desierto en Sonora. Un desierto hermoso, un paisaje precioso. Y si hay algo que yo recuerdo que disfrutara en los campamentos era pasar una noche en el desierto de Sonora acampando, sobre todo una noche sin luna. El cielo de una noche sin luna en el desierto de Sonora es impresionante. Estrellas por todos lados, es fantástico. Pero pasaba algo con noches despejadas y con luna que a mí por lo menos me pasaba en estos campamentos que les quiero compartir.
En una noche con luna, el claro de luna me permitía ver todo mi entorno. Entonces, en estos campamentos, cuando sí había luna, yo disfrutaba apagar la linterna, la linterna de pilas, digamos, de baterías que tenía en ese momento. Y cuando mis ojos se adaptaban, podía yo ver absolutamente todo. Podía ver árboles, podía ver algunas piedras acá, podía ver quizás las tiendas de campaña o quizás a mis compañeros scouts que estaban detrás mío. Podía ver, puedes ver todo, todo. No con una nitidez específica y fuerte y no podía a lo mejor ver el detalle de la piedra o la rama del árbol o la hoja del árbol. No lo podía ver, pero sí podía ver todo el entorno y todo lo que me estaba rodeando. Si quería entrar a ver el detalle en la piedra o en el árbol, entonces tenía que prender mi linterna y enfocarla particularmente en la piedra. Y entonces cuando yo prendía la linterna puedo ver la composición de la piedra, a lo mejor el bicho que está caminando por encima de la piedra, etc. La atención funciona de la misma manera y se puede ejercitar para que funcione de la misma manera. La visión de túnel que les comentaba hace un momento es como tener la linterna enfocada en la piedra y en el raspón de la piedra y en el bicho que está caminando por la piedra. Y hay prácticas a través de esta conciencia y de manejar la atención en donde se puede practicar abrir la apertura de la conciencia y de la atención para practicar algo que se llama Open Awareness, en donde puedes estar poco a poco, dejar de enfocar la linterna o tu atención en esa particularidad de la piedra y y empezar a abrir esta perspectiva de lo que te rodea. Y darte cuenta de que tu entorno es mucho más grande que particularmente esa piedra que tienes enfrente. Y de que tú mismo eres mucho más grande y cuentas con mucho más cosas que esa piedra particularmente que estás teniendo enfrente. Se tiene que ejercitar, no es algo que ocurre de un día para otro, y el nivel de atención que puedes poner en algo en particular eh, puede empezar a expandirse, como lo estábamos comentando hace un momento, con la práctica de este Open Awareness que les comentaba. Les había dicho al principio que les iba a referir acerca de la página de Instagram de Earth Aware Now, que es algo que yo encuentro como un motivador justamente para cambiar ese momento de atención en algo particular al estar tomando fotografías. Soy fotógrafo amateur, nunca tomé clases, pero me encanta tomar fotografías de la naturaleza, de ir pasando por un camino y de tomar foto a un árbol en particular, o a un pájaro, o a una flor, o al mar, o al amanecer o al atardecer. Es un momento en donde el resto del mundo desaparece. Puedo enfocar mi linterna en algo que yo quiero en particular, en específico, que no es nada relacionado ni con mi trabajo, ni con mis relaciones, es yo con la cámara, con ese momento que estoy viviendo, ¿no? Y cada quien puede tener esa válvula, digamos, de escape. La música, el ejercicio, la cocina. Hay momentos en donde nosotros mismos podemos esa linterna voluntariamente apuntarla a otro lugar, conscientemente, para poder expandir esa percepción o esa atención en momentos de estrés o de burnout, ¿no? Bueno, les hablaba también de mindfulness. Este es un concepto que Jon Kabat-Zinn propuso, que es esta conciencia que emerge a través de poner atención en tu propósito, en este momento y sin ningún juicio acerca de lo que la experiencia me está trayendo en este momento. Y hay estudios también en este libro de Altered Traits, hablan particularmente de beneficios en reducción de estrés a través de mindfulness, que se utiliza como una práctica común ya en muchas clínicas, principalmente en Estados Unidos y en Europa, pero es algo que está cada vez más frecuentemente usándose como mecanismo para reducir el estrés. Pero si se fijan en el concepto, es voluntariamente traerme atención a mi propósito en este momento. Es íntimamente ligado con el Open Awareness. Es más, conceptualmente, para llegar de esta visión de túnel a esta apertura de mi atención,
se combinan tres conceptos. El concepto de mindfulness que les comentaba que definió Kabat-Zinn en 1990, o bodyfulness que describe Ferrer en 2008, que es sin estar conscientes acerca de mi intención, yo como individuo respondo a experiencias de alguna forma compasiva y sabia hasta cierto punto, y combinando ambos llego a esta experiencia de Open Awareness. Combinar lo que estoy experimentando en el momento presente con mi propósito, lo que está experimentando mi cuerpo y cómo puedo reaccionar frente a lo que estoy viviendo, practicando de manera voluntaria a dónde quiero llevar mi atención. Esto se escucha muy bien y si empezamos a pensar qué hacemos en el trabajo, es normalmente lo opuesto a lo que estoy describiendo, lo que describen todos estos autores y todo ese trabajo, ¿no? Y hay muchas razones. Quizás una de las más, que para mí es más fuertes, es porque en el convencionalismo empresarial y la cultura de empresa en México y en Latinoamérica en general, y quizás no tanto en Asia, pero en Latinoamérica en general, no está permitido o no está visto de buena manera dedicarte quizás 15 minutos a tener tu atención en otro lado, a practicar mindfulness en medio del trabajo, a practicar un poco de meditación diaria, a concentrarte en otra cosa, salirte o abstraerte un poco del trabajo, es algo que no es común y que quizás no está bien visto en el trabajo, pero es algo que, como les comentaba anteriormente, y por eso hice este estudio, que si dedicáramos en nuestros espacios de trabajo momentos para práctica de atención, sea individual o colectiva, podríamos estar beneficiando de manera impresionante no solo a nosotros, sino a todo nuestro equipo. ¿Y cómo integrarlo? Y si hasta este punto siguen prestando su atención a esta charla, la pregunta entonces que sigue es ¿quién? ¿Quién lo hace? ¿Cuándo lo hace? ¿Y cómo lo hace? Y para mí la respuesta es cada uno de nosotros. Debemos definir qué quiero hacer en torno y enfrente de esto que estoy viviendo o de lo que estamos experimentando, de la conciencia que quiero generar en este entorno. Depende de cada uno de nosotros y de la voluntad de llevarlo a cabo en cada uno de nuestros lugares de trabajo. Cada uno de nosotros, en el entorno donde estamos, en la sociedad en donde estamos, en el grupo donde estamos, en el gremio donde estamos, podríamos estar experimentando una posición de liderazgo. Y cuando somos líderes en ese entorno y encuentro el propósito de nosotros como grupo, empiezo a hablar entonces o utilizar un vocabulario de ese compromiso interno, ese compromiso con el propósito versus un cumplimiento solo de las normas y del trabajo, de entusiasmo versus obediencia al líder y de tener un entorno cuidado con amor versus un entorno de trabajo con temor. Hasta aquí llegan estos 5 segmentos que preparé para la charla. Nuevamente les agradezco muchísimo su atención, muchísimo el interés y el abrirme este espacio. Hace un momento me preguntaban mis hijos, quizás como colofón, me dice, papá, ¿pero por qué vas a trabajar ahora? Y le digo, no, esto no es parte de mi trabajo. Es estar alineado quizás más con mi propósito, estar hoy acá con ustedes, ¿no? No es que esté definido como parte de mi rol, ¿no? Pero es un placer y un privilegio y con muchísima humildad, eternamente agradecido de poder estar aquí con ustedes compartiéndoles estos conceptos. Muchas gracias. Nuevamente mis contactos acá y estoy abierto para las preguntas que puedan tener o los comentarios. Doctora Mota, no sé si quiere que dediquemos algún momento para preguntas y comentarios, adelante. Sí, si me pueden abrir la cámara, por favor. Inge, ¿me puede abrir la cámara, por favor? Ok, no sé si haya algún comentario, alguna pregunta para Augusto.
La verdad es que es una plática bastante interesante, muy, muy extensa, en verdad. Pues yo creo que tocó temas muy fundamentales de cómo nos ha cambiado esta pandemia todo, ¿no? De tener que hacer el oficio en casa, el que habitualmente hacíamos en la oficina, el cómo tener que destinar nuestros tiempos compartidos con nuestros hijos y realmente pues el manejo del estrés es algo bien importante. Yo creo que, como bien lo dijiste, Augusto, pues el hecho de estar los compañeros que están tratando pacientes COVID día a día, pues es salir de casa con la angustia de qué va a suceder, ¿no? Entonces ha sido realmente algo que yo creo que ni con la influenza tuvimos tantísimas experiencias tristes, ¿no? Es ver las redes sociales y enterarse que diariamente ha muerto un compañero médico en alguna parte de este país, algunos conocidos, algunos no conocidos, pero ha sido una experiencia que también ahora aprendemos a valorar hasta las pequeñas cosas del día a día, hasta los regaños de los hijos o las travesuras de los hijos. Realmente yo creo que esta pandemia nos está enseñando a transformar las cosas que para nosotros creíamos sin importancia en las más importantes, ¿no? Entonces, no sé si hay alguien que quiera hacer algún comentario. Creo que lo que dices ahora, Laura, es muy importante. Creo que la pandemia nos está enseñando a ser un poco más humanos. Más. Em, y sería un desperdicio no utilizar esto que estamos viviendo para convertirnos en más humanos. Eh, No sé si hay alguien más que quiera hay hacer. hay una mano levantada de Ale Muench, Ah, excelente. pero no sé si le había dicho a Laura que iba a haber que iba a haber porra. ¿Tiene alguna Vea página que porra. nos recomiende? Sí, claro. Excelente sesión, dice Isabel Mucharraz, to everyone. Doctora Maritza, entré por curiosidad, me encantó, tengo que salir. Felicidades al ponente, muchas gracias Isabel. Está la doctora Cindy Lidia Esquinca, muchas felicidades, excelente plática. ¿Tiene alguna página que nos recomiende para los ejercicios para el estrés o ansiedad? ¿Cuál es el libro que recomienda? Hay varios. Este es el que les comentaba, que no sé si ven aquí, que se llama Aware. Igual les voy a compartir la plática, Laura, si quieres, para después compartirles a todos. Y ahí vienen todos los pies de página de los libros que están, que mencioné. Incluso el manual de la World Health Organization está también basado en algunos de los conceptos que manejé acá. También se los podría compartir si quieren. Y no sé si la doctora Muench va a querer aportar algo, o si se puede. Creo que está en mute. Que no le dejan, que no puede activar el micrófono, está poniendo a la doctora. ¿Podrían activar el micrófono de la doctora Munch? Mientras se activa el micrófono de la Ya, doctora ya Alejandra estoy aquí Fernández. otra vez. Es que me sacó el No te preocupes. haciendo travesuras ahorita. Y así es. Pues no sé si hay alguien más. Estoy leyendo de Manuel Correa Flores, mientras estoy primero leyendo de la doctora Monch que dice que no puede activar el micrófono. No sé si se pueda activarlo, si podrían activarle su micrófono. Y después dice Manuel Correa Flores, en el caso de estrés colectivo en nuestras áreas de trabajo y el cansancio colectivo después de tantos meses, ¿cómo podemos inyectar nuevamente energía y ánimo? Gracias, Manuel, por la pregunta o por el comentario. Creo que es eh, muy al lugar totalmente. Y creo que los ejercicios mismos o estos ejercicios de Open Awareness
pueden utilizarse de forma colectiva también. Hay el manual de Open Awareness, que también si quieren se los puedo compartir sin ningún problema. Comienza con la práctica individual, pero evoluciona hacia una práctica colectiva de Open Awareness. Entonces, aplicaría exactamente igual. Y a través de esta alineación con valores y principios y con los elementos que para cada uno de ustedes son importantes o como colectividad son importantes, puede llegar a lo que tú planteas acá, que es tener otra vez esta energía y este ánimo de seguir adelante. Muy bien. Rocío, Adriana, excelente tema, gracias. Carlos Román, gracias por los tips y qué consejo nos puedes dar para el trabajo que tenemos que hacer en casa. Bueno, llevo un año trabajando en casa y los retos son los que comentaba hace un momento, es decir, para mí por lo menos cada realidad es diferente, pero para mí es esa, es tener una conexión que te permita estar o dar el servicio de la manera adecuada, digamos, y cuidar los detalles, estar presente. Para mí uno de los puntos más importantes en esta época fue cómo puedo hacerme presente, sobre todo cuando recién estoy llegando a México, trabajando con un equipo directivo nuevo, cómo puedo estar cercano a ellos cuando no los estoy viendo en la oficina, ¿no? Y entonces los pequeños esfuerzos de estar cerca valen mucho la pena y han rendido frutos. Es quizás lo que te podría decir, Carlos Román. Alejandra dice, porque que no me imagino que escribió lo que quería comentar, que es, los médicos no tenemos educación acerca de esto. Es muy importante aprender a estar bien con nosotros mismos para poder ayudar a otros. Muchas gracias por la plática, muy importante. Sí, doctora, yo creo que no nada más los médicos, los ingenieros. ¿Tú crees que en ingeniería en sistemas nos iban a dar alguna materia que dijera cómo manejar el estrés y cómo manejar el burnout? No es común en el sistema educativo, digamos, occidental, tradicional, ocupar tiempo para encontrar nuestra alineación con nuestros principios fundamentales de vida. No es común. Y de ahí, pues, la importancia de dedicar quizás un poco de tiempo posteriormente, sí es importante para todos el encontrar este tipo de espacios para hacerlo, ¿no? Sí, me parece que ahí estaba a punto de hablar Ale. Pero bueno, si quieres, Laura, parece que ya no hay más comentarios. Entonces, simplemente agradecerles de parte mía a todos y cada uno de ustedes por la atención, por los comentarios, por las preguntas. Un privilegio de verdad haber estado con ustedes esta noche por múltiples razones y mi total admiración y respeto para cada uno de ustedes a lo largo de, no solo anteriormente, pero a lo largo de esta cuarentena y lo que están haciendo. En nombre mío y en nombre de mi compañía y de incluso de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, mis respetos y muchas gracias. Muchísimas gracias. No, pues el agradecimiento también para ti, Augusto. Es un tema en verdad que los médicos somos un poco también renuentes a querer manejar nuestras emociones, la verdad, sinceramente. Nos da miedo, creo que aperturarnos, el decir que tenemos miedo de morir, miedo de contagiarnos, de ver morir a nuestras propias familias. Sé que estamos realmente todos los días en contacto con la muerte y a veces nos andamos peleando los pacientes entre un mano a mano con ella. Realmente es muy difícil para nosotros como médicos ya cuando se trata de nosotros mismos, ¿no? Y pues bueno, la verdad es que súper agradecida, Augusto, agradecidísima con el doctor Muench, Germán Muench, porque gracias a él pues te conocí a ti y pues ahora sí que tuvimos esta magnífica charla. Y pues bueno, ahorita nos desconectamos del Facebook, que también estábamos transmitiendo a través de nuestra página de la sociedad. Nos quedamos solamente en el Zoom. Estás invitado, Augusto, porque vamos a hacer el cambio de mesa directiva el día de hoy. Entonces, pues
Va a ser algo rapidito porque ya después hay que ir a cenar, ¿verdad? Para el del estrés. Muchas gracias, Laura. Gracias, Muchísimas gracias por tenerme acá. Buenas gracias. noches a todos. Buenas noches. Inge, no sé si me quiera usted compartir pantalla. Pues bueno, realmente nunca jamás en la vida pensé que me fuera a tocar